Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a trabajar una aplicación de uñas con Builder Gel o gel de construcción en un set bastante lindo. Vamos a aplicarle algunos detalles en tendencia como lo son relieves de gel, mis amores. Así que bueno, vamos a comenzar. Comenzamos preparando nuestras uñitas para esta aplicación. Ya sabes que siempre iniciamos con la preparación de las uñas naturales. Yo te recomiendo trabajar esta preparación con una lima de grano 180 o 240, como tú lo prefieras, y vamos a limar toda lo que es la lámina de nuestra uñita natural. Un limado muy suavecito, recuerda, superficial, pero que sea uniforme. Cuando ya tengamos nuestras uñitas listas, vamos a limpiar perfectamente con una gasita empapada de alcohol. Recuerda que tiene que ser una gasita que no deje pelusas para evitar después esos molestos residuos al momento de estar trabajando con nuestro gel, en especial con el gel belleza, porque pues se le pegan muy fácil las pelusas o las partículas de polvito. Así que realizamos esta limpieza muy concienzudamente y de aquí ya podemos comenzar nuestra aplicación. Ahora voy a trabajar con esta base, ya sabes que es mi base favorita. Voy a aplicar una capita de esta base que es la base Vita To Cure Organic. Esta base no necesita preparación química, así que no necesito aplicar ningún tipo de primer o preparador antes de la base. Aplico una capita en cada una de mis uñas y lo llevo a curar a mi lámpara solamente 30 segundos. Después de eso limpio muy bien la capita pegajosa de la base y ahora sí puedo comenzar mi aplicación de gel. Voy a trabajar para la extensión, que va a ser muy cortita, una extensión muy de salón, muy chiquita. Este gel que es en tono natural, que para mí es un básico, lo recomiendo muchísimo porque va a dar pues un aspecto como de uñas naturales, alargadas, y esto, belleza, es perfecto también para los retoques. Sí, aquí ya había colocado mi forma para escultura. Si quieres aprender cómo colocar correctamente la forma para escultura para obtener una estructura perfecta, eso te lo acabo de compartir en la clase número 8 de mi curso completo actualizado de aplicación de uñas acrílicas, que encuentras ya disponible aquí en el canal, y te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedas ir a verlo, que te va a encantar y te va a servir muchísimo para todas tus aplicaciones con la técnica escultural, mis amores. Entonces voy a aplicar una pequeña cantidad de gel únicamente en el borde libre. Como puedes ver, estoy construyendo un borde libre bastante cortito, no quiero las uñas muy largas. Y después nos vamos a subir un poquito hacia la uña natural para realizar el puente entre lo que será la uña natural y mi extensión de gel. Ya que tengo esto listo, lo voy a precurar con la lámpara solamente por 20 segundos y me voy con la siguiente uña. Cuando haya terminado de precurar todas las uñas, ahora sí llevo a terminar de curar 1 minuto completo a mi lámpara, todas juntas. Ya después que está bien curadito el gel, podemos retirar la forma para escultura. Mira qué preciosa queda esa extensión, belleza, me encanta trabajar con este gel, es sumamente práctico y lo encuentras disponible en nuestra tienda para todas las chicas que me ven desde Perú. Ya saben que realizamos envíos a todo el Perú y pueden contactarnos a través de nuestro Facebook o Instagram. Entonces vamos a retirar de esta forma las formas para escultura. Mira qué lindo está. Y vamos a retirar la capita pegajosa del gel con la ayuda de una gasita empapada de alcohol, para poder continuar con un limado de cuadratura. Esto es importante para que no se nos vaya a atracar todas estas partículas de polvo en nuestra lima. Entonces vamos a limar únicamente laterales y punta y un poquito la superficie, solamente para emparejar ese gel, ya que hemos hecho una capita delgada de gel, belleza. No vamos a limar muy fuerte y todavía vamos a continuar aplicando más productos. Entonces vamos a hacer este limado súper superficial, como te mencioné, y mucho cuidado de no limar la base. Si llegas a limar la base que aplicamos antes, va a ser necesario que después apliques una segunda capa de base. Ya que tienes listas, limaditas todas tus uñas, vamos a limpiar nuevamente con una gasita empapada de alcohol. Y es que si ves, aquí vamos a estar limpiando a cada rato para asegurar una aplicación limpia,
principalmente cuando trabajamos con gel, pero casi en todas las aplicaciones. Ahora voy a trabajar con Builder Gel también, pero ahora con esta en presentación en botella. Es lo mismo que el gel anterior que utilicé, los dos son geles de construcción, geles fuertes, solamente que uno viene en tarro y este viene en botellita, pero es exactamente lo mismo. Y voy a trabajar con estos dos tonos hermosos de Cian, el tono 20 y el tono 02, que uno es un natural rosa precioso y el otro es un tono nacarado que queda espectacular. Entonces voy a aplicar mi primera capa de gel de esta forma. Esto le llamo crear la base húmeda. Entonces lo aplicamos de esta forma en toda la uña, una capita muy delgadita a toda la uña, casi como si estuviéramos esmaltando. Y ya que tenemos lista esta capita, vamos a colocar nuestra gota de gel desde el centro de la uña de esta forma para comenzar a hacer la nivelación. Así como lo hacemos igual con el rubber gel, también lo vamos a hacer igual con este gel constructor. Entonces lo aplicamos de esta forma. Después ya me voy con un pincel liner y con el liner ya voy a definir todos los detalles de mi nivelación, llevando el producto hacia los laterales, hacia la zona de cutícula, perfeccionando toda esta área y buscando que quede completamente nivelado. Recuerda guiarte por el blick. El blick es ese reflejo de luz al momento de que, bueno, que la luz choca con nuestro gel. Vamos a ver que se forma un aro de luz hasta que veamos ese blick completito, parejito, que no se deforma. Entonces sí, ya podemos curar nuestro gel. Pero recuerda que también puedes después hacer retoques con el limado, así que tampoco te me estreses demasiado. Lo mejor es asegurar una nivelación correcta porque así nos ahorramos pasos en el limado, pero yo sé que eso es complicado, toma tiempo de práctica, así que con calma, belleza. Ahora vamos a hacer otra vez un precurado durante 20 segundos y nos vamos con la siguiente uña. Aquí te muestro, voy a trabajar con el gel nacarado. Aquí va a ser un poquito distinto, fíjate muy bien, porque vamos a crear un efecto de una textura con este gel que solo se puede hacer con este tipo de geles nacarados y que se ve hermoso. Entonces aplico mi primera capa de base húmeda, igual que hice en la aplicación anterior. Fíjate, en toda la uña voy a depositar ahora ya el producto en la zona central. Recuerda, sin curar la base húmeda, si esto es como digamos en la misma capa. Entonces aplico de esta forma el producto hacia el centro y después me voy con mi pincel liner a distribuirlo ya de manera uniforme a toda la uña para ir formando ya mi nivelación. Entonces lo voy a llevar de esta forma, suavecito con el liner hacia los laterales, distribuyendo muy bien. No es necesario que pongas demasiado producto, recuerda que estamos trabajando uñas cortas relativamente, así que esto no es necesario aplicar demasiada cantidad de producto. Entonces lo vamos a poner de esta forma, mis amores. Y una vez que ya tienes distribuido en toda la superficie el gel, vamos a comenzar a hacer estos movimientos circulares con el pincel. También lo puedes hacer con un puntero para formar esta textura en nuestro gel que se ve hermosa, una textura como de nácar. Mira qué precioso va quedando. Esto solo lo vas a hacer con geles de este tipo, con geles que sean nacarados. Si no tienes un builder gel nacarado, puedes utilizar un esmalte en gel, haces la capa de color y después ya aplicas el builder gel o el gel constructor transparente para terminar tu estructura. El detalle, corazón, es que por esta textura que estamos formando, bueno, la nivelación va a ser complicada. Así que no te estreses si no te quedan perfectamente niveladas estas uñitas. Recuerda que también, como te mencioné, al final podemos hacer un retoque con un suave limado. Entonces yo coloco la uña así un ratito para que se nivele lo mejor posible. Y después ya hacemos el precurado. Ya que tenemos precuradas todas nuestras uñas, llevamos todo a terminar de curar a nuestra lámpara durante 1 minuto. Una vez que sale de lámpara, volvemos a limpiar con nuestra infaltable gasita que no deje pelusas, empapadita de alcohol. Quitamos muy bien el residuo pegajoso de nuestro gel. Y ahora sí nos preparamos para hacer las correcciones que sean necesarias. Si tienes que hacer un limado, yo realicé un suave limado
por la capa superior. También si no quieres limar, también puedes hacer una capita de rubber, puedes colocar, nivelar perfectamente y listo, belleza. O sea, tenemos opciones. Yo opté por hacer un suave limadito de esta manera por toda la superficie, muy ligerito, con una lima fina. Ahora, ya que tenemos esto listo, vamos a aplicar nuestro top coat. En el caso de las uñas donde vamos a hacer los relieves, ahí aplicamos top coat de acabado mate, y en el resto de las uñas aplicamos nuestro top coat normal y llevamos a curar a la lámpara. Y para mi decoración final voy a estar utilizando concha nácar, esta que viene así en trocitos grandecitos, belleza. También se llama madre perla, en este tono blanco precioso. Y también voy a utilizar mi gel, este es el gel que utilizo para los relieves. Es un top coat pero de alta viscosidad, como puedes ver tiene consistencia, tiene textura, es un gel pesadito. Con este gel voy a colocar también la madre perla de esta forma, con un poquito de gel. Aplico de esta forma la concha nácar y después lo voy a curar para que se quede ahí sujeta. Solamente 10 segunditos va a ser suficiente. Lo único que quiero es estabilizar este producto para que no se mueva. Y después comienzo a hacer los relieves apoyándome ya de un pincel fino. Voy a ir aplicando de esta forma. No tienen que quedar perfectos los trazos, belleza, de eso se trata, para que se vaya formando pues esa textura especial. Vamos a ir colocando de esta forma el gel en los bordes. En este caso yo lo dejé así, el gel transparente totalmente, porque quiero que el efecto quede muy sutil, después el efecto metálico sea suave. Pero si tú quieres que el dorado o el color que pongas quede más intenso, te recomiendo realizar esto ya sea con un gel paint negro, o puedes aplicarle un poquito de color negro a tu gel que utilices para los relieves, para que la base te quede un poquito más en un tono negro, y de esa manera el color de pigmento que apliques después resalte mucho más. Entonces yo lo dejé así para conseguir un efecto sutil, pero como te digo, bueno, si quieres algo más intenso puedes hacer esa variante. Ya después de eso aplico los pigmentos, mira cómo quedan lindos. Voy a quitar y eliminar el residuo de pigmentos del borde. Y después ya simplemente voy a sellar todo con mi top coat. Tú puedes decidir si vas a darle acabado mate a la base si solamente quieres el brillo en toda la uña, digámoslo así, o solamente en los relieves. Tú lo eliges. Yo, por ejemplo, en esta uña lo apliqué en toda la uña. De esta forma ya me ayudo con un pincel liner en la parte donde tengo los relieves, para que no quede acumulación de producto y se vaya a deformar el efecto. Y aquí en esta uñita sí elegí darle brillo solamente a la parte de los relieves. Entonces sellamos muy bien el pigmento aplicando la capa de top coat de esta forma. También voy a sellar la concha nácar de esta manera. Y con mucho cuidado de no tocar la base, para que no se pierda ese acabado mate que tengo en la base, que me gusta cómo resalta mucho más el detalle de brillos que tiene la decoración. Ya que terminamos esto, yo voy a curar a mi lámpara y las uñas están listas, belleza. Este es el resultado. Si quieres puedes agregar decoración adicional. Yo los dejé así nada más y me encantó. Me parecieron preciosas. Cuéntame a ti qué te pareció, belleza. Y recuerda que tenemos un curso completo de aplicación de uñas de gel que está disponible en el canal. El enlace lo tienes en la descripción del video y también te lo voy a dejar aquí en la pantalla, para si quieres aprender muchas más técnicas. Te va a encantar. Conmigo todo hasta hoy y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.